Sigo leyéndote Libertad y Creatividad en la Educación de Carl Rogers y H. Jerome Freiberg en su tercera edición, revisada y ampliada. Primera parte, Dificultades y Oportunidades. Capítulo 1, ¿Por qué los niños aman la escuela? En un epígrafe, ojalá pudiera ir a la escuela todo el año. Estudiante de tercer curso, Preston County, West Virginia. Mi profesor me escucha realmente. Estudiante de sexto curso, Newton, Massachusetts. Te enseñan conectando contigo. Estudiante de tercer curso, Chicago. No te empujan, te ayudan. Estudiante de octavo curso, Chicago. Te dan la bienvenida, incluso abrazos. Estudiante de noveno curso, Filadelfia. No solo te enseñan matemáticas, sino que procuran saber cómo te va. Estudiante de duodécimo curso, Houston. Este libro habla de estudiantes y de gente que se preocupa por su futuro. También trata de todo aquello que tiene valor en la educación: curiosidad, motivación, afecto, ilusión, alegría, y una vida con sentido y equilibrada. No es un recetario para alcanzar el éxito, sino un marco de posibilidades realistas que pueden cambiar en lo fundamental nuestras perspectivas y actitudes sobre las escuelas, los estudiantes y el aprendizaje. ¿Qué podemos aprender de los estudiantes que aman la escuela? Guiados por nuestra necesidad de mejorar la educación, nos hemos centrado en las cosas que están mal, sin tratar de ver cuáles están bien. Preguntar y poner de relieve lo que funciona bien en nuestras escuelas no supone una visión de color de rosa sobre el mundo. He sido muy crítico respecto a nuestro sistema educativo y me doy cuenta de que si buscamos la parte negativa de las cosas, la encontraremos. Pero si solo tratamos de develar las patologías de nuestro mundo, vamos a perder la oportunidad de descubrir nuestros éxitos y aprender de ellos. ¿Todos los estudiantes aman o siquiera les gusta la escuela? La respuesta es un clamoroso no. Pero hay jóvenes en la escuela superior que sienten como una especie de castigo cuando están enfermos y no pueden asistir a la escuela. No deberíamos sustituir el pensamiento por útiles prácticos, el saber por el intelecto o la acción por la burocracia. Lo mejor de nosotros también comete errores y aprende de ellos. En cualquier organización puede ser saludable una pequeña dosis de caos si recordamos la causa por la que estamos aquí, por la persona. Estas reflexiones no son parte de un manifiesto radical, sino la esencia de En busca de la excelencia, un libro de gran éxito acerca de la importancia tanto de la gente como de la necesidad que tiene ésta de creatividad y autonomía en su lugar de trabajo. Proceden asimismo en parte de algunas ideas recogidas 10 años más tarde por Tom Peters, uno de los coautores del libro. Recordar por qué estamos aquí, por nuestros estudiantes, es primordial en nuestro enfoque educativo. ¿Qué hay de único y especial en los entornos de aprendizaje de los estudiantes cuyas afirmaciones encabezan este capítulo? ¿Cómo puede el éxito de sus experiencias ayudar a transformar el modo en que brindamos a los estudiantes las posibilidades de aprender? Este capítulo supone un homenaje a aquello que para mucha gente es, y podría serlo para mucha más, un entorno de aprendizaje cálido, afectuoso y creativo. Un lugar para aprender, cuyo propósito y significado son claros, que está centrado en la persona y que crea comunidades de aprendizaje en las que se valora a los alumnos y en las que cada uno sabe el nombre de todos los demás. La ayuda,
la relación estrecha e incluso los abrazos son parte de un currículum que los estudiantes de las escuelas elementales, medias y superiores experimentan día tras día en los barrios marginales de Chicago, Filadelfia o Houston, en Newton y Preston County y en otras comunidades a lo largo y ancho del país. De entre todas las emociones humanas, el amor es la más fuerte. En este capítulo, niños de los mundos rural, urbano y suburbano describen con sus propias palabras el amor que ellos sienten por el aprendizaje, una alegría que se convierte también en amor hacia sus profesores y hacia un lugar llamado escuela. Entrevistas a estudiantes. A principios de la década de 1990 y durante un periodo de 6 meses, viajé a Filadelfia, Chicago, Nueva Orleans, Houston y Charleston, West Virginia, y entrevisté a estudiantes y educadores acerca de sus opiniones sobre la escuela, desarrollando mi labor tanto en cafeterías y vestíbulos como en aulas y salas de conferencia. Algunas de las entrevistas fueron individuales, pero la mayor parte de ellas se hicieron en grupos de 5 o 6, y observé que los estudiantes se mostraban más dispuestos a hablar cuando también estaban implicados algunos de sus compañeros. Traté asimismo de encontrar alumnos que representaran una selección representativa de diferentes culturas y etnias, y visité escuelas que estaban haciendo un gran trabajo, en especial con estudiantes que en el pasado no habían recibido la atención adecuada en el sistema educativo tradicional. Fue una experiencia extraordinaria. Antes de empezar con las entrevistas me sentía sumamente desmoralizado acerca de nuestro sistema de educación pública, pero en las caras de los estudiantes con los que hablé observé el suficiente optimismo como para empezar a buscar soluciones válidas y eficaces. ¿Por qué no pueden ser todas las experiencias de aprendizaje tan positivas como las que referían aquellos estudiantes? ¿Qué hay de excepcional en estos entornos de aprendizaje que proporcionan a los alumnos la resistencia necesaria para desarrollarse en un mundo difícil? ¿Qué lecciones podemos aprender de estos estudiantes y de aquellos que han facilitado su aprendizaje? Encontré hilos conductores que mostraban la coherencia de los resultados de una escuela con los de otra, o los de un estudiante con los de otro. Adoptando la perspectiva de los alumnos, descubrí lazos que les vinculaban a ellos y a sus facilitadores en singulares comunidades de aprendizaje. Los estudiantes quieren que se confíe en ellos y que se les respete. Cuando se les preguntó a los estudiantes de sexto curso qué era lo que más necesitaban de sus profesores, la respuesta más común fue respeto. Melinda, una alumna de 10º curso de West Virginia, decía: simplemente respeto al profesor de la misma manera que él nos respeta a nosotros. Un estudiante del último curso de la Escuela Superior de las Artes Visuales y Escénicas, HSPBA, de Houston, decía: se dirigen a nosotros y hablan con nosotros, lo cual es muy distinto de tratarnos como si fuéramos niños, ¿no crees? En Chicago, en la Montefiore School para niños conflictivos, Antonio, un estudiante de sexto curso, decía que los profesores confiaban en los alumnos para que éstos empezaran a tomar decisiones acerca de cómo querían aprender. Vas a tener que hacerlo todo por tu cuenta. Ya no va a haber más profesores que te acompañen todo el tiempo. Un alumno de 7º curso de la O'Farrell Community School de San Diego expresaba al respecto: todos mis profesores muestran un gran respeto por los estudiantes en el aula y por ello nosotros les respetamos también.
El entorno educativo global necesita ser infundido con esperanza y respeto. La actual directora de la Escuela Superior de las Artes Visuales y Escénicas, HSPVA, Annette Watson, que también había sido profesora hacía 21 años, hablaba de cómo su propia directora, Ruth Denny, confiaba en los profesores. Abre comillas. El eslogan de nuestra escuela era y es: la educación es una aventura que se basa en la confianza. Ella, Denny, confiaba en que nosotros haríamos el trabajo lo mejor posible y nosotros, por nuestra parte, confiábamos en que los alumnos harían su trabajo lo mejor posible. Cierra comillas. Los estudiantes quieren formar parte de una familia. En todas las entrevistas que realicé aparecía el término familia. Te tratan como si fueras de la familia, fue la respuesta de un estudiante de 8º curso de Chicago. En la Escuela Libre de Nueva Orleans, una escuela pública convertida en 1972 en escuela privada alternativa, cerca de la línea del tranvía y a cierta distancia del barrio francés, Termenicia, una alumna de 8º curso, decía: yo en tu lugar vendría a esta escuela porque, bueno, es como una familia. Cristina, una estudiante del último curso de la HSPVA de Houston, manifestaba: en realidad esto es simple y llanamente nuestra casa. Quiero decir que yo me encuentro mejor aquí que en mi casa. La escuela comunitaria O'Farrell está estructurada en torno a las familias, en vez de estarlo en función de grados y cursos. Allí los padres pueden hacer sugerencias y comentarios acerca de la experiencia de su hijo. Entre comillas, me gusta mucho la idea de estas familias educativas con un contacto muy estrecho con los profesores y los estudiantes. Con el 20% de americanos cambiando de residencia cada año y con millones de niños y jóvenes que viven solo con el padre o con la madre, la idea de una familia amplia únicamente puede tomar carta de naturaleza en el ámbito de la escuela. Una familia funcional proporciona amor y apoyo incondicionales, así como responsabilidad. Y muchos de los estudiantes que conocí parecían valorar en gran medida estas características de la familia y estaban, por ello, dispuestos a ser participantes activos en comunidades de aprendizaje que brindaran todas estas posibilidades. Los estudiantes quieren que los profesores les ayuden. Gustavo, un alumno de 11º curso en la Escuela Superior de Houston, de 3.400 estudiantes, decía: sobre la base de una actitud personalizada, ellos, los profesores, se dirigen a cada individuo y le preguntan cómo le van las cosas. No todas las personas van a tener el mismo nivel académico. Entonces le pregunté a Gustavo cómo era posible que un profesor atendiera a 140 estudiantes cada día. A lo que Joe, otro alumno, respondió: es duro, lo puedes saber si les miras el rostro al acabar el día. Y Gustavo asintió: aunque estén realmente cansados, están siempre dispuestos a ayudarte. Los estudiantes quieren que se les den oportunidades para ser responsables. Observé que los estudiantes solían acudir a reuniones en las que se debatía y se decidía sobre temas que afectaban al conjunto de la escuela, se desactivaban conflictos que en otro tiempo pasado se habrían resuelto a puñetazos, se buscaban formas de ayudarse unos a otros y a sus profesores en las aulas, y en definitiva se intentaba hacer algo que revelara que su paso por la escuela no había sido en vano. En cada caso, la escuela, la dirección y el profesorado confiaba en los estudiantes lo bastante como para permitirles ser participantes activos y ciudadanos en sus comunidades de aprendizaje.
Un estudiante de la escuela superior de la HSPBA lo expresó mejor. Tienes que empezar al lado de los alumnos. Si de algún modo consigues que sientan que tienen un lugar en el mundo, entonces querrán aprender más sobre cómo vivir en este mundo. En Filadelfia, en la Amy Six Middle School, los estudiantes celebran reuniones semanales para hablar sobre asuntos que van desde peleas hasta bandas organizadas, pasando por la prohibición o no de fumar en los baños. En la HSPBA cada año se elige a 60 alumnos para que constituyan una especie de parlamento que debate y trata de centrar la atención en lo que son las principales inquietudes del conjunto de estudiantes. Por ejemplo, los estudiantes solían abandonar el campus durante la hora de la comida para ir a comprar golosinas o refrescos, lo cual creaba ciertos problemas de seguridad. Para eliminar la necesidad de salir del campus, el Parlamento decidió solicitar la instalación de máquinas de venta automática. La dirección llevó a efecto el requerimiento y el problema quedó resuelto. Los estudiantes quieren libertad, no permiso. Los estudiantes de todas las escuelas que visité estaban ansiosos por compartir sus experiencias. Tenían también un sentido muy agudo de la línea divisoria entre libertad y permiso y hablaban acerca de la importancia de que la estructura educativa no fuera rígida. Un alumno de último curso de Houston hablaba sobre la libertad de que gozó durante los 4 años que estuvo en la escuela superior. Abre comillas. Creo que nuestra libertad es más libertad de expresión que simplemente comportarse de forma insensata sin ningún tipo de autocontrol. Podríamos decir que tenemos un objetivo y nuestra libertad es la libertad para expresarnos. Cierra comillas. Los estudiantes quieren un lugar donde la gente se preocupe por ellos. A los profesores principiantes se les da a menudo el consejo de que, entre comillas, no sonrían hasta Navidad. Pero de hecho, la investigación mantiene un entorno cálido y amable que permite a los profesores y estudiantes que trabajan en mutua colaboración alcanzar objetivos comunes. Todas las escuelas que los niños aman tienen gente amable, apareciendo la propia amabilidad y el afecto en distintas formas. En la HSPBA, el conserje dispone de una columna semanal en el periódico de la escuela en la que da consejos a los estudiantes. Un alumno de 7º curso de la escuela comunitaria O'Farrell decía, abre comillas, la mayor parte de los profesores se preocupan realmente de mí. Me ayudan no solo en las materias que son objeto de estudio, sino también en otros asuntos y cosas personales. Es diferente de otras escuelas en las que te dicen que no prestes atención a nada que no sea su especialidad. Cierra comillas. Un alumno de 6º curso de la misma escuela se hizo eco de estos sentimientos cuando dijo, abre comillas, la mayoría de los profesores quieren que estudiemos y que alcancemos un buen nivel en la escuela para que podamos hacer lo mismo en la vida. Si yo abandonara ahora la escuela, mis profesores se sentirían decepcionados. Cierra comillas. Los estudiantes quieren que los profesores les ayuden a triunfar, no a fracasar. En todas las ciudades que visité, los estudiantes sacaban a relucir un tema común. Ellos, los profesores, no te permiten fracasar. Un alumno de 9º curso de la Milby High School de Houston, 3.600 estudiantes, en su mayoría latinos, lo expresó mejor, abre comillas. Los profesores se preocupan de tu nivel, se preocupan del conjunto de la clase, te ayudan mucho, puedes levantarte y dirigirte a ellos y ellos te escuchan, te apoyan, hacen cosas que se salen de lo corriente y que no tendrían por qué hacer,
no simplemente te enseñan matemáticas, sino que procuran saber cómo te vas desenvolviendo. Si tienen un tiempo de descanso, están siempre dispuestos a recibirte si quieres hablar con ellos. Quiero decir, aunque sean temas relacionados con tus deberes en casa o problemas de cualquier otro tipo, siempre intentan ayudarte. Cierra comillas. Un niño de 12 años, al que no le iba bien en ninguna escuela, llegó a la Montefiore School de Chicago, la cual para muchos jóvenes es la antesala de la cárcel, y tiempo después comentaba la forma en que una profesora le motivaba para hacer las cosas de manera satisfactoria al permitirle seguir trabajando hasta conseguir su propósito. Abre comillas. Ella te da una oportunidad. Cuando haces algo mal, te permite hacerlo una y otra vez hasta que ya lo haces bien. En otras escuelas no te dan esta oportunidad, sino que si te equivocas en algo, te riñen a gritos. Te dicen simplemente que estás suspendido. Ni siquiera hablan contigo. Y ya sabes, la señora Jones nunca permitirá que abandones. Cierra comillas. Otro estudiante que iba a la misma escuela decía, abre comillas, si en una escuela corriente haces algo malo, te dicen estás castigado o estás suspendido. Pero en esta escuela, cuando tienes problemas, tratan de ayudarte. Esta es una escuela donde se dan oportunidades. Cierra comillas. Los estudiantes quieren tener dónde elegir. Los estudiantes necesitan poder decir algo acerca de aquello que están aprendiendo. Esto se puede reflejar en una selección de clases especiales o clubes, o puede haber un currículum global de la escuela que los estudiantes eligen para ser incluido en el horario normal de cada día. En Nueva Orleans, los estudiantes hablan sobre su elección del tipo de servicio a la comunidad mediante interinatos. John, un alumno de octavo curso de la Escuela Libre de Nueva Orleans, decía, abre comillas, esta escuela proporciona la posibilidad de interinatos tan pronto podemos salir de la escuela para trabajar. Por ejemplo, yo trabajo con niños en el Children's Museum. Esto es un interinato. Cada jueves trabajo en el museo mediodía y vuelvo después a la escuela para acabar el resto de la jornada. Creo que es muy provechoso. Es trabajar con niños y a mí me encanta trabajar con niños. Cierra comillas. Otros estudiantes hacen interinatos en el ayuntamiento o en dispensarios. Seleccionan el tipo de servicio a la comunidad que les gustaría hacer, preparan un currículum y conciertan una entrevista. Aulas de ciudadanos o de turistas. Las escuelas que los niños aman tienen profesores, directores, personal de plantilla y padres que están centrados en la persona. Los estudiantes son ciudadanos activos, preocupados e inquietos, los depositarios de la gran apuesta que la comunidad de aprendizaje hace por ellos. Las ganas que los alumnos tienen de aprender se reflejan directamente en lo que ocurre en las aulas, y la forma en que los profesores contemplan su propio papel es decisiva. Cuando los profesores son facilitadores de aprendizaje más que meros transmisores de información, los estudiantes han de asumir el reto de pensar por sí mismos. Cuando los profesores respetan a los estudiantes como fuente de conocimiento más que como consumidores del mismo, los estudiantes acaban enganchados al proceso de aprendizaje. En general, las aulas se dividen en dos categorías: aulas en las que los estudiantes son consumidores de información o aulas en las que los estudiantes son productores de ideas. En el aula de los consumidores, los alumnos se sientan y escuchan, escriben en folios sus apuntes, montones de folios. Básicamente permanecen allí solos, con poca o ninguna interacción intelectual con los demás,
y muy raramente cooperan. Recientemente, una madre escribió a un articulista haciendo la siguiente observación acerca de la enseñanza que estaban recibiendo sus hijos. Abre comillas. Como madre que trabaja, me cuesta mucho creer que el éxito de mis hijos en la escuela se convertirá también en éxito en la vida. Mientras ellos tienen que escribir informes literarios de acuerdo con las instrucciones dadas por el profesor, yo tengo que redactar informes comerciales utilizando mi propio ingenio. En el, entre comillas, mundo real, tengo que tener la suficiente confianza en mí misma para seguir siendo yo. Pero mis hijos traen a casa buenas notas por ser lo mismo y hacer lo mismo que cualquier otro estudiante de la clase. Cierra comillas. La inquietud expresada por esta madre, cuyos niños llevan a casa buenas notas, acerca de la monotonía igualitaria en la escuela y del enfoque educativo de que un único sistema sirve para todos los casos, es cada vez más habitual entre la gente que se preocupa por la juventud y por el futuro de ésta. Los investigadores han puesto de manifiesto que durante los últimos 50 años, el péndulo que oscilaba entre el aprendizaje centrado en el profesor y el centrado en el alumno se ha desplazado demasiado a menudo al extremo centrado en el profesor. De hecho, estudios realizados en 1965 sobre interacción en el aula mostraron que en las clases de matemáticas de la enseñanza secundaria los profesores hablaban entre el 80 y el 85% del tiempo, y en las clases de ciencias sociales entre el 70 y el 73%. Estos mismos datos encajan con los conseguidos por John Goodlad en 1983, después de varios años de observación y análisis del funcionamiento de las aulas de las escuelas superiores a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Estudios más recientes siguen revelando niveles muy altos de tiempo hablado en la actualidad por parte de los profesores en las aulas. Lo que todo este discurso dirigido a los estudiantes crea son observadores pasivos, aunque algunos educadores e investigadores alegan que estos altos niveles de tiempo hablado y de instrucción directa conducen a la consecución de grandes logros. Las pocas aulas o entornos escolares que estimulan el aprendizaje centrado en la persona, que se han estudiado de forma detallada, entre paréntesis David Aspey, Flora Roebuck y otros, han mostrado la existencia de ventajas significativas tanto en el aprendizaje cognitivo como en el afectivo. No es sorprendente que en un entorno pasivo los estudiantes se acaben aburriendo. Demasiados turistas en el aula. La percepción de que la escuela es aburrida aumenta a medida que los alumnos van pasando de curso. Este aburrimiento tiene mucho que ver con la pasividad que algunos directores, profesores y padres creen que pueden esperar de los alumnos en la escuela. Muchos estudiantes parecen ser simplemente visitantes o turistas en el aula, los cuales desplazan su mente de una idea a otra sin ningún sentido de la comprensión, de la implicación o del compromiso. Esto es especialmente cierto en la escuela secundaria. Esta idea de que los estudiantes parecían turistas me vino a la cabeza mientras estaba sentado en una silla en un museo de Florencia, Italia, observando el David de Miguel Ángel. La escultura de mármol blanco descollaba de forma imponente sobre el observador, aunque tenía la elegancia de un cisne. Entonces, hordas de grupos turísticos de todo el mundo entraron en el luminoso vestíbulo con sus guías, uno de los cuales hizo entrar y salir de la sala a su grupo en cuestión de un par de minutos,
tiempo en el que pudo explicar cuál era la altura de la escultura, cuánto tiempo llevó esculpirla, el tipo de mármol utilizado y el detalle de las manos, señalando de manera específica las venas visibles. Los turistas apenas tuvieron tiempo de verificar la información, que estaba también en sus libros guías. Mirar el David y oír a su guía decir: ya es hora de irnos, aún tenemos mucho que recorrer y muchos museos que ver, síganme. Mientras les estaba observando, pensé que ya había visto esto antes. A nuestros turistas del aula, el profesor raramente les pregunta y ellos mismos apenas levantan la mano para ofrecer información de forma voluntaria. Antes, al contrario, prefieren sentarse al final de la clase y tratar de volverse invisibles cuando se presenta la ocasión de participar. Algunos de los turistas reciben constantemente reprensiones por parte del profesor. Raramente van a hacer su trabajo a centros de mejora del rendimiento porque casi nunca finalizan sus deberes dentro del plazo establecido y en general están aislados socialmente en el aula. Se crea un modelo social en las clases. Los que tienen, que interactúan con el profesor y reciben alabanzas, apoyo y miradas positivas, y los que no tienen, a los que simple y llanamente se les ignora. El 20% de los estudiantes domina casi el 80% de la interacción que se produce en el aula. Parece existir, pues, un acuerdo tácito entre el profesor y estos turistas. Déjenme tranquilo y no les molestaré. Y así se les deja solos y se convierten en nuestros turistas, nunca implicados, ilusionados, elegidos, solo de cuerpo presente. Las aulas y escuelas que he observado parecen animar a los estudiantes a ser o bien turistas o bien ciudadanos, y por lo mismo caen en uno de los dos entornos de aprendizaje, el pasivo o el activo. Los niños aman las escuelas que tienen entornos de aprendizaje activos, ya que en estos se estimula a los estudiantes a comprometerse en actividades de aprendizaje cooperativo y a enseñar a sus propios compañeros, a participar en centros de aprendizaje, trabajos de campo, proyectos y a hacer disertaciones en el aula que requieren niveles múltiples de pensamiento. Los alumnos se convierten en ciudadanos del entorno de aprendizaje, asumiendo responsabilidades por sí mismo y por la escuela a la que acuden día tras día. Las escuelas que los niños aman tienen las cualidades de los entornos de aprendizaje activos que permiten a los estudiantes convertirse en los accionistas de su propio aprendizaje. Las cualidades relacionadas en la figura 1.1 reflejan diferencias en estudiantes observados en los dos tipos de entornos. La figura 1.1 es en realidad un cuadro de 2 columnas. El título es Aulas pasivas, la columna de la izquierda, versus aulas activas. Yo te voy a leer el ítem que corresponde a pasivas y luego el que corresponde a activas. Te vas a dar cuenta enseguida. Estudiantes como turistas versus estudiantes como accionistas. Escribir folios sin ton ni son versus participar en proyectos en grupos pequeños. Trabajar solos versus trabajar en grupos de aprendizaje cooperativo de 2 o 4. Trabajar sobre lo que el profesor ha dicho versus crear nuevas ideas y materiales a través de proyectos. Escribir apenas versus escribir cada día. Casi nunca tener el trabajo expuesto a la vista versus los estudiantes autoelegidos trabajan con todo a la vista. Apenas se discuten las razones de las respuestas versus normalmente piensan, hablan en voz alta
sobre el camino que utilizaron para llegar a la respuesta. Apenas participan en la clase versus toman la iniciativa para interactuar con profesores y compañeros. Consideran la clase como ajena versus consideran la clase como propia. Disciplina controlada por el profesor versus gestión cooperativa. Tienen pocos amigos en la clase versus tienen muchos amigos en la clase. Normalmente llegan tarde versus normalmente llegan a la hora o antes de la hora. Tienen frecuentes ausencias de la escuela versus tienen pocas ausencias. Se sienten neutrales u odian la escuela versus disfrutan en la escuela y se implican a sí mismos en ella. En una época en que nuestro país está reñido con la mejor manera de educar a nuestra juventud, muchos directores, profesores y estudiantes parecen estar de acuerdo en que podemos crear entornos de aprendizaje positivos en los cuales los alumnos sobresalgan y se superen a sí mismos en vez de limitarse a sobrevivir, y en que sabemos cómo hacerlo. Los estudiantes y profesores examinados en diferentes momentos y lugares muestran una coincidencia extraordinaria respecto a la apabullante necesidad de facilitar un ámbito en el que los niños amen la escuela. Los profesores que he conocido por todo el país me han expresado su deseo de ser liberados del papeleo, las reglamentaciones y la burocracia, para así poder crear un entorno de aprendizaje positivo y afectuoso para los niños y los jóvenes. Las dificultades a las que se enfrentan nuestras escuelas se enfatizan en el segundo capítulo de este libro, así como en muchos informes gubernamentales y privados y en publicaciones aparecidas durante esta década. Desde la afirmación en A Nation at Risk en 1983 de que, abre comillas, el estado en que se encuentran nuestras escuelas debería considerarse un acto de guerra, cierra comillas, más de 300 informes han documentado los puntos débiles de nuestro sistema educativo. Los informes iniciales culpaban a los profesores. Sin embargo, los más recientes reflejan una toma de conciencia de que culpar solo a los educadores es bueno para llamar la atención, pero sirve de muy poco para resolver los problemas. Informes más recientes han recomendado que se autorice a los profesores, no a los estudiantes o en la mayoría de los casos a los padres, a introducir cambios. En nuestro mundo actual, en el que predomina la inmediatez, tendemos a subirnos al carro de lo que hoy es noticia. Los éxitos de los medios de masas a corto plazo se realzan cuando aparecen en televisión o en los periódicos, pero para desaparecer a los pocos meses. Lo que no está bien documentado son los entornos de aprendizaje que dan a los niños la oportunidad de crecer en una atmósfera de libertad que se mantenga durante años. Lo que hemos aprendido en las entrevistas y en los estudios de casos individuales puede ampliarse para cambiar la forma en que la mayoría de los estudiantes aprenden. Necesitamos empezar a construir algo sobre la base de modelos activos y de mejora, más que a partir de déficits colectivos o individuales. Por ello, voy a concluir este capítulo con algunos ejemplos que fomentan las comunidades de aprendizaje centradas en la persona. Escuelas que aman a los niños. Comunidades de aprendizaje centradas en la persona. En este mundo sometido a las modas y a los cambios rápidos, es extraño poder seguir el desarrollo de una escuela innovadora que haya sido fiel a su misión durante más de 20 años. La High School for the Performing and Visual Arts, HSPVA, de Houston, abrió sus puertas en 1971. En 1980 se entrevistó a los estudiantes de la HSPVA para la segunda edición de Libertad y Creatividad en la Educación y se les preguntó acerca de su proceso de aprendizaje
y del papel que la escuela desempeñaba en sus vidas. En 1992, 20 años después de que HSPBA iniciara su actividad, volvimos allí a averiguar si todavía la escuela era un lugar al que los estudiantes querían ir. HSPBA en 1980. Al aproximarse a la escuela, en Austin Street, en el centro de Houston, lo primero que ves es un imponente edificio, soberbio y ajado por el tiempo inclemente, con las palabras Temple Beth Israel esculpidas en la piedra de la parte superior de la entrada principal. Desde 1971, esta renovada sinagoga ha sido el hogar de la HSPBA, una escuela que forma parte del Houston Independent School District. A lo largo de todos estos años se han instalado en los terrenos limítrofes 8 edificios provisionales para acomodar el número creciente de estudiantes, y a menudo la escuela se ve obligada a tomar prestado espacio de los edificios que están al otro lado de la calle. El campus de los edificios provisionales y renovados alberga a 500 estudiantes procedentes de la ciudad y de las áreas suburbanas de los alrededores que carecen de instalaciones como estas. Los estudiantes representan asimismo a todos los grupos étnicos, estilos de vida y niveles socioeconómicos. Aquí dedican 3 horas al día a las disciplinas artísticas, danza, teatro, música instrumental, música vocal, medios de comunicación y artes visuales, y las restantes 4 horas a las materias académicas optativas u obligatorias. La inauguración de la HSPBA representó el primer intento hecho por una escuela pública del país para correlacionar la formación concentrada en el campo de las artes con el currículum académico convencional de la escuela superior. Fue la primera de las escuelas alternativas de Houston y ha servido de modelo a las escuelas que, como a un imán, la han seguido. La escuela tiene una plantilla que trabaja con dedicación completa, 34 horas, y algunos profesores acreditados a tiempo parcial. Además, la directora, Norma Lauder, señala que cada año a unos 40 o 50 profesionales que no tienen la titulación de profesores, pero sí en cambio abundantes conocimientos para compartir, se les invita al campus para que impartan clases especiales, dirijan talleres, den conferencias o hagan demostraciones. Tan pronto entra en el campus, el visitante se siente absorbido por un clima de camaradería informal. No se observa ni el silencio reprimido de una atmósfera vigilada, ni el ruido de los ociosos o despreocupados. En vez de ello, hay un constante zumbido que resuma dedicación, análisis serio y actividad resuelta. Abre comillas. Busco profesores que no sean rígidos, que sean lo bastante flexibles para admitir que hoy se puede perder la clase de geometría porque esta noche la orquesta actúa en el Jones Hall. Entonces, debido a que la clase de geometría puede sufrir las consecuencias del concierto, probablemente un profesor de música dirá: hoy puedes llevarte a los chicos durante parte de mi tiempo para que puedan hacer geometría, cierra comillas, explica la señora Lauder. A partir de este sentido de la comunidad y la ayuda mutua, se desarrollan amistades y relaciones muy fuertes entre los miembros del profesorado de la HSPBA, cuyos efectos indirectos incluyen un alto nivel de satisfacción en el trabajo y una tasa muy baja de movimiento de personal. Esta última, junto a las frecuentes ocasiones para la instrucción individualizada y la ayuda tutelar que los profesores ofrecen a los alumnos, realza la calidad de las relaciones profesor-estudiante. Es interesante, además encaja con los descubrimientos referidos más adelante en el libro, el hecho de que los jóvenes de la escuela están entre los que sacan mejores notas en el conjunto del distrito académico
y constituyen una alta proporción de los escolares que reciben menciones especiales. En 1979, 3 de los 30 escolares seleccionados a nivel nacional que recibieron reconocimiento público por sus logros académicos procedían de la HSPBA. Numerosos premios cubren las paredes de las oficinas de la escuela. Debido a que el conjunto de estudiantes tiene una extracción muy diversa, correspondiente a una zona amplia, es poco habitual que los padres estén físicamente presentes en la escuela. Pero aunque para ciertos estudiantes, cuyos lazos étnicos vinculan a su familia fuertemente al resto del vecindario, el haber llegado a la HSPBA puede haber sido la primera vez que se hayan aventurado más allá de sus límites culturales, el apoyo de los padres es muy fuerte. Es así que la escuela se enorgullece de ello y a menudo solicita a los grupos de estudiantes que organicen representaciones teatrales o actuaciones de cualquier otro tipo en honor de los padres. En junio de 1980 preguntamos a un grupo de graduados cómo se sentían respecto a sus experiencias en la HSPBA. Las siguientes son respuestas representativas de 3 de ellos. Susan: la HSPBA me permitió ser yo misma y en gran medida desarrollarme por mi cuenta. Nunca me sentí metida en un molde, sino estimulada a ser un individuo y a hacer mi trabajo artístico de la forma que yo sentía que debía hacerse. John: la verdad es que para ser auténtico tienes que conocer todas las facetas de ti mismo y esto es un proceso que lleva mucho tiempo. Una vez esto hubo surtido efecto en mí, sentí que el aprendizaje era algo mucho más fácil. Ahora puedo aprender, puedo estudiar y ver realmente cuál es mi evolución. Es una sensación de confianza en uno mismo. Sandra: la asistencia a la HSPBA puede describirse en una palabra. Es una experiencia. Y aunque esta puede ser distinta para cada estudiante, el fundamento básico de la creatividad, el desarrollo y el aprendizaje es igual para todos. Desde el primer día que un alumno pasea por el campus, ya está expuesto a diferentes formas de creatividad. La creatividad en la HSPBA es algo que nunca falta. Parece un flujo constante de ella, no solo en el seno de cada área artística, sino también entre ellas. Un área artística siempre sirve de inspiración para otra. Los estudiantes de la HSPBA no tienen miedo de su creatividad. En vez de ello, están orgullosos de ella y se sienten libres para expresarla de muchas formas distintas, tanto en las esferas artísticas individuales como en las materias académicas. Como consecuencia de esta libertad creativa, el estudiante de la HSPBA tiene la oportunidad de desarrollar su más elevado potencial en cualquier cosa que haga. Al estar expuesto a filosofías e ideas muy diferentes, está dotado de una amplia base a partir de la cual evolucionar y formar sus propias opiniones. Gran parte de este desarrollo resulta del hecho de que se da al estudiante la oportunidad de mezclarse con gente implicada en todas las artes y por ello puede aprender muy distintos modos de observar las cosas. Debido a la exposición a este contacto, el estudiante se convierte en una persona abierta a muy diferentes clases de expresión y no solo aprende acerca de ciertas áreas artísticas, sino que también aprende mucho sobre la vida y sobre sí mismo. La HSPBA es, en definitiva, un lugar muy estimulante, muy especial. El observar a estos estudiantes es una experiencia muy convincente. Aquí encontramos un escenario en el cual su sentido del porvenir y de la autovaloración puede florecer. Es sin duda una escuela en la que los profesores se han convertido en facilitadores del aprendizaje. HSPBA hoy.
En 1982, la HSPBA se trasladó a una nueva localización en el centro mismo de la comunidad artística de Houston, siendo la primera escuela superior de este tipo construida específicamente para estudiantes de artes escénicas y visuales. El viejo edificio reconvertido se había quedado pequeño para los alumnos, los cuales tenían más aulas provisionales en trailers que permanentes en el edificio de la escuela. La nueva HSPBA es un conjunto de bloques ubicados en una importante avenida salpicada de galerías de arte y museos, todo ello en un barrio de casas de 1 o 2 pisos, construido en las décadas de 1940 y 1950. Más que permanecer aislada de la comunidad, la escuela se funde con ella. Mientras muchas escuelas de la costa este y del medio oeste parecen sus equivalentes de la época de las viejas fábricas, la HSPBA parece una instalación moderna de alta tecnología. El edificio es limpio, con dibujos y colores fantásticos, y el trabajo de los estudiantes se observa por todas partes. Mientras venía caminando desde el estacionamiento que hay frente a la escuela, me sentí atraído de inmediato por los sonidos de unos cuernos franceses. Un cuarteto de estudiantes estaba sentado cerca de la puerta principal, practicando. Había varios de estos grupos ensayando al aire libre. Su profesor también estaba afuera con ellos, yendo de un grupo a otro, escuchando y estableciendo un feedback sobre el trabajo que se estaba haciendo. Otros estudiantes provistos de cuadernos estaban dibujando. Su profesor también se movía entre ellos, dándoles aliento y estableciendo feedback con cada uno. En esta época de la alta tecnología, todavía me fío de un sentido intuitivo de valores para decidir cómo funciona una escuela, y que está inducido por las preguntas que me hago. ¿Qué se siente cuando uno se acerca a la escuela y cruza la puerta de entrada? ¿Es un lugar donde yo querría aprender? ¿Es un lugar sugestivo? ¿Qué sonidos se oyen? ¿La gente habla, ríe o hay un silencio institucional? Se pueden saber muchas cosas de una escuela a partir de cómo funcionan sus oficinas, y la impresión visual que allí se tiene puede ser un indicador clave del trabajo que se realiza en la escuela. Los estudiantes, profesores y personal de oficina te miran, se dan por enterados de tu existencia. Cuando yo entré en las oficinas de la HSPBA sin avisar, de inmediato todos me saludaron y me preguntaron cómo podían ayudarme, con lo que en cuestión de minutos me sentí completamente conectado con la escuela. Asimismo, tan pronto como entré en la zona común, que ahora se utiliza como cafetería y área de ensayos, los estudiantes que allí había me saludaron. Una comunidad de estudiantes. Pedí una sala pequeña para poder hablar con algunos estudiantes a la hora de la comida. 5 de ellos vinieron con sus sándwiches y procedimos a las presentaciones. Gina, Mireille, Cristina, Gumaro y Russell son todos estudiantes de último curso y están especializados en un área artística, además de trabajar en sus programas académicos regulares. Los alumnos reflejan la diversidad y la riqueza de su ciudad en lo referente a cultura, etnicidad e intereses. Gina estudia canto y Mireille y Russell se han centrado en el teatro. Cristina estudia música instrumental y Gumaro danza. Sin embargo, al escucharles cuando hablaban de sí mismos, de sus amigos o de la escuela, quedé impresionado por el enorme respeto que mostraron tenerse unos a otros, respeto que fue un aspecto unificador que hizo que este grupo diverso pudiera manifestarse de forma colectiva y con más profundidad y convicción de lo que lo habría hecho cualquier persona individual.
Su jornada diaria tiene 1 hora más que en las otras escuelas superiores para permitir a cada estudiante el tener 3 horas del área artística y 4 del resto de materias académicas. En la HSPBA no se hacen pruebas de entrada. Sin embargo, en 1992, la promoción de 150 graduados recibió $2 millones en forma de becas escolares e innumerables premios. También es una escuela en la que no hay equipo de fútbol, de béisbol o de baloncesto, ni animadoras, ni bailes de gala para elegir al rey y a la reina. Es una escuela donde todo el mundo cuenta. Hice varias preguntas a los 5 estudiantes. Hablaron durante casi 1 hora y media. Pregunta. ¿Han hablado ustedes sobre la libertad para hacer lo que es importante? ¿Me podrían describir cómo es esta libertad? Russell. Es una libertad controlada, si es que esto tiene algún sentido. Hay libertad allí donde te sientes seguro, pero día a día procuras desarrollarte, convertirte en un adulto. Tienes el potencial de ser, es decir, la libertad para hacer lo que es importante es precisamente la libertad de llegar a ser quien eres. Mireille. Creo que la libertad te hace saber los límites desconocidos que se supone que has de descubrir por ti mismo. En vez de que venga alguien y diga, muy bien, has nacido así y esta es la manera en que se crea algo, te permite que tú te des cuenta, lo que lo hace mucho más satisfactorio. Pienso que, en especial como adolescentes, tenemos una gran curiosidad, y esta es la razón por la que hacemos un montón de cosas. Russell. Si hay un montón de reglas que te impiden descubrir cosas, entonces puedes llegar a los 30 años sin haber descubierto nada por ti mismo. Tienes mucho más tiempo para progresar si te das cuenta de esto cuando eres joven. Cristina. En otras escuelas, si no quieres jugar al fútbol, unirte a una banda musical o ser una animadora, no eres nadie. Aquí todos tenemos algo en lo que podemos destacar y a lo que podemos dedicarnos. Pregunta. ¿Por qué la HSPBA es especial para ti? Gina. Creo que en gran parte es por la autoestima. Continuamente nos estamos formando y se nos están recordando las potencialidades que tenemos. Gumaro. Puedo comunicarme con mis profesores y mis profesores pueden comunicarse conmigo. Russell. Aquí está lo más importante. La gente quiere aprender y los profesores y los estudiantes se encuentran del mismo lado. Cristina. Cuando yo estaba en un colegio en el que estudiaba el bachillerato elemental, el profesor solía dedicar 30 minutos a poner orden y disciplina en el aula y de 15 a 20 minutos a dar la clase. En cambio, aquí estamos para aprender, para desarrollarnos, y los problemas disciplinarios no tienen cabida. De alguna manera hemos suprimido el factor disciplina. No tienes tiempo para aburrirte, ya que tienes mucho que hacer. Russell. Las 623 personas que estamos aquí no tenemos por qué preocuparnos de si alguien irrumpe en la escuela con un arma o de si alguna banda aparece durante la comida o en la clase y provoca una pelea y se lanza a alguien contra un armario. Aquí esto no es un motivo de inquietud. Pregunta. ¿Qué pueden decirme acerca de los profesores que les visitan? Gina. Son fantásticos, nos proporcionan nuevas percepciones sobre el mundo profesional. Cristina. El profesor visitante nos da clases sobre la vida y es estupendo hablar con él. Gina. Se llama Kirk Weiland y vino el año pasado. Es músico de jazz. Después de su clase magistral, pidió a todos aquellos que deseaban hacer una carrera musical que pasaran a las filas de delante porque, entre comillas, vamos a hablar. Una vez allí,
nos dijo cuáles eran los 3 principios que él seguía en su vida. Sé fiel a tu arte, nunca te compares a ti mismo y haz aquello que te haga feliz. Gumaro. Bueno, lo dejan todo muy claro. Quiero decir, vienen y te dicen exactamente qué es lo que hay que hacer. Te preguntan si puedes hacerlo y si no es así, muy bien, ya puedes irte. Sencillamente te infunden confianza, te mueven a hacer algo. No sé, creo que la clave está simplemente en la honradez y en la voluntad de compartir lo que han aprendido, de realizar sus sueños y de proseguir con su arte. Pregunta: ¿cómo reciben feedback en su trabajo? Gumaro: hay una revisión de nuestra carpeta. Nos sentamos y les enseñamos nuestra carpeta y ellos la examinan. Pero esto puede ocurrir tanto si ha habido trabajo que hacer durante el año como si no. Ellos, los profesores, bromean contigo, te lo pasas bien, y esta es la razón por la que trato siempre de superarme a mí mismo. Sobre errores y fracasos. Russell: cometer errores ahora es mucho más fácil, pero es una sensación agradable saber que puedes fallar y que esto no va a echar a perder tu vida ni la de ninguna otra persona. Mireille: los profesores proporcionan realmente una gran ayuda porque te comunican con mucha antelación si no estás rindiéndolo bastante en un área determinada. Así, es muy útil ver que los profesores se sientan a hablar contigo sobre aquello que no estás haciendo bien. Pregunta: como estudiante de último curso, ¿sienten alguna responsabilidad especial hacia la gente que se incorpora a la escuela? Mireille: siento una gran responsabilidad. Supongo que he ganado tanto al venir aquí que me gustaría que todo el mundo tuviera la misma experiencia. Cristina: ellos, los nuevos, proceden de estas escuelas de tipo medio. Están muy separados de todo el mundo. Quiero decir, el año pasado, recuerdo, a la hora de comer había una mesa donde todos eran hispanos, otra donde todos eran negros, otra de aficionados al jazz, otra de practicantes de danza. Y sentí que una de mis responsabilidades era dirigirme a ellos y decirles que fueran y conocieran a otra gente, y así verían que podemos ser una familia. Quiero que los nuevos sean ellos mismos. Vienen y me dicen: hola, ¿qué tal? Y cada vez que alguien hace esto, voy y le pregunto cómo le van las cosas, y le digo que cada uno ha de ser uno mismo, y entonces ellos hablan conmigo. Intento que comprendan que no han de hacer esto para encajar en la escuela. Caerás mejor a la gente si eres tú mismo. Pregunta: en una escala como esta, odio la escuela no está mal, la escuela está bien, la escuela está muy bien, amo la escuela, ¿cuál sería la expresión que encajaría con el sentimiento de ustedes? Todos al unísono: amo esta escuela. Russell: todos amamos esta escuela. Si amas algo, vas a hacer que funcione. Mireille: la amo. No podría, no querría estar en ningún otro lugar. Solo querría que todo el mundo sintiera lo mismo que yo. Estoy fascinado por el hecho de que estos estudiantes no hayan hecho ninguna mención especial de sus profesores, sino simplemente de la atmósfera psicológica en la que están envueltos. Las recompensas que obtiene un facilitador excelente son distintas de las que consigue un profesor brillante. Un estudio ha mostrado que algunos años más tarde, la gente puede tener un recuerdo muy vivo de sus magníficos profesores, pero ser también bastante incapaz de recordar lo que aprendieron en sus clases. En cambio,
sí son capaces de recordar con detalle todas las experiencias de aprendizaje que iniciaron por sí mismos. Los estudiantes de la HSPBA tienen sueños, así como un sentido tanto del futuro como del pasado. Quieren dar a las nuevas generaciones de estudiantes las ventajas de un entorno de aprendizaje satisfactorio, seguro, afectuoso y cálido. Los estudiantes nunca olvidarán el entusiasmo por el aprendizaje creativo que han desarrollado aquí. La HSPBA es solo un ejemplo de un lugar llamado escuela que funciona como una comunidad de estudiantes. Pero existen otros. Los entornos que nutren el aprendizaje no están bien documentados. Las personas que crean estos fantásticos entornos de aprendizaje están normalmente demasiado ocupadas para poner por escrito sus propios éxitos. En muchos casos son aquellos que han recibido los beneficios de este nuevo aprendizaje los que empiezan a documentar sus experiencias. Documentación de los éxitos. Dorothy Fadiman, madre, educadora y directora de cine, quería hacer una película sobre Peninsula School, una escuela privada de California que ha estado proporcionando oportunidades creativas a los niños durante casi 70 años. Quería documentar un film sobre el entorno del aprendizaje que incluyera alumnos desde preescolar hasta octavo curso, que permitiera a sus propios niños y a otros prosperar tanto en los años que iban a permanecer en la escuela como después de abandonarla. Al empezar en la etapa preescolar, los profesores podían invitar a los niños a expresarse a través de sus realizaciones artísticas. En una entrevista que le hice en 1991 a Dorothy Fadiman, esta explicó que las cualidades encontradas en Peninsula School eran evidentes en las escuelas públicas que había a lo largo y ancho del país. Después de dedicar varios años a filmar en Peninsula School, dirigió su atención a las escuelas públicas de Massachusetts, California, Mississippi, Minnesota, Colorado, Luisiana y Nueva York, y lo que vio se convirtió en la base del documental ¿Por qué los niños aman la escuela? La película se ha exhibido a nivel nacional a través de la PBS y se puede conseguir en video. Cada escuela descrita en el documental tiene sus cualidades propias y únicas, pero todas tienen también valores similares en cuanto al respeto de los estudiantes, un profesorado que les apoya en su búsqueda de un aprendizaje facilitador y unos estudiantes que suministran un sentido de valor y bienestar. No es sorprendente que los estudiantes sobresalgan en lo referente a sus logros académicos y disfruten aprendiendo. Estas escuelas tienen 3 características comunes que las diferencian de cualquier otra escuela. Innovación. La plantilla de profesores tiene la libertad de diseñar y facilitar las lecciones de forma que éstas se basen en las necesidades de los niños. El currículum no se diseña utilizando el patrón único de la administración educativa que sirve para todos por igual. Por ejemplo, en el Graham and Parks School de Cambridge, Massachusetts, los profesores elaboran su propio currículum. Un currículum interactivo no debería comprarse en un supermercado de ideas enlatadas. Debe desarrollarse a partir de las vidas de aquellos que lo han de vivir en sí mismos. Entorno no competitivo. El progreso tiene una base individual. A los estudiantes se les estimula a cooperar, no a competir unos con otros. Si hay competencia es para alcanzar un objetivo personal. Todas estas escuelas ponen en práctica la misión de que la escuela no debe ser el terreno en el que se creen perdedores. Quizá el mejor ejemplo de esto sea el sistema clasificatorio que va de la letra A a la letra F.
La Escuela Libre de Nueva Orleans, una escuela pública de un barrio marginal, hace 20 años que no utiliza el sistema de puntuación indicado. Bob Ferris, el fundador de la escuela, dijo en una entrevista que mantuve con él en 1991, abre comillas, creo que es fundamental que en nuestras escuelas nos alejemos del sistema de calificaciones y de los tests estandarizados. Es simple y llanamente matar a los niños. Cierra comillas. En vez de calificaciones por letras, los estudiantes de la escuela libre confeccionan una carpeta con sus trabajos y los profesores proporcionan un feedback detallado y por escrito, tanto a los estudiantes como a sus padres. Bob decía, abre comillas, utilizamos palabras y frases para transmitir feedback a los padres. También les damos a los padres una carpeta acerca del trabajo realizado por sus hijos cada trimestre, de forma que puedan ver tanto la cantidad como la calidad del trabajo que sus hijos están haciendo. Cierra comillas. Algunos padres pusieron una vez en entredicho este planteamiento, pero una aplastante mayoría de ellos firmó una petición para mantener el sistema de la carpeta. Bob siguió explicando, abre comillas, los padres firmaron la petición de forma unánime, declarando que no querían calificaciones. Desde entonces nos sentimos legitimados para seguir por el camino que ya teníamos trazado. Cierra comillas. Los estudiantes de la Escuela Libre de Nueva Orleans están dentro del 20% con mejores resultados académicos del distrito. Responsabilidad compartida. Todo el mundo en la escuela tiene voz a la hora de reivindicar autonomía y de resolver problemas. Por ejemplo, en la City Magnet, en Lowell, Massachusetts, los estudiantes han puesto en marcha su propio sistema judicial para resolver conflictos entre ellos. En la Tanglewood Open Living School, en Jefferson, Colorado, los estudiantes participan en interinatos en museos y en otros programas centrados en la comunidad con objeto de proporcionar servicios e instrucción a los demás. Este documental de Fadiman nos da una perspectiva más amplia sobre lo que debe llevarse a cabo cuando los estudiantes se convierten en lo más importante. Una comunidad de estudiantes no está limitada por el sistema escolar formal ni termina en el 12º curso. El sistema educativo convencional ha echado a perder a mucha gente, pero esta misma gente sigue teniendo una impetuosa necesidad de aprender y progresar. Centros de alfabetización que la gente ama. Millones de americanos asocian la escuela con la educación y el aprendizaje. Sin embargo, otros muchos millones han abandonado las escuelas públicas y consideran que el sistema educativo, con toda su parafernalia, es el responsable de su fracaso escolar. Mientras que a principios de siglo solo un 20% de la población sabía leer y escribir, en la actualidad esta cifra ha llegado al 80%. Con todo, la naturaleza del mundo en que vivimos requiere que esta tasa de alfabetización llegue al 99%, si queremos que todos los ciudadanos sean miembros informados de un país democrático. En 1987, los responsables políticos de la ciudad de Houston fundaron con fondos privados la Houston Read Commission, la cual se iba a encargar de coordinar los esfuerzos de alfabetización de más de 20 organizaciones distintas de la ciudad, cuya actividad era la de ayudar a los 500.000 ciudadanos analfabetos y semianalfabetos que se estimaba que había en Houston. Un grupo de ciudadanos dedicados por entero a la tarea, dirigidos por Barbara Casden y Margaret Doty, establecieron el primer Read Commission Literacy Center en un área de los barrios marginales de Houston,
habitada sobre todo por latinos. Desde el principio, la Reed Commission se había expandido abriendo centros adicionales por toda la ciudad, creando asimismo zonas especiales en los centros de trabajo para que los trabajadores pudieran tener fácil acceso a los servicios de alfabetización durante la jornada laboral. Su tentativa más reciente incluye la asistencia a una serie de criminales recién salidos de la prisión y la coordinación de otros 22 centros de alfabetización esparcidos por toda la ciudad, con objeto de llegar a ayudar a más de 10.000 adultos a avanzar en su proceso de alfabetización. El nacimiento del primer centro empezó con una plantilla compuesta tanto de voluntarios como de trabajadores contratados, los cuales transformaron un inclasificable almacén en un centro de aprendizaje. Tenían 3 objetivos para toda persona que cruzase el umbral. A. Hacer que el Reed Commission Literacy Center fuera un lugar acogedor para el estudiante. B. Proporcionar un currículum y una instrucción distintos de los que el estudiante había conocido en la escuela. Y C. Darle al estudiante la libertad de ir y venir cuando quisiera en función de sus necesidades, haciendo que el aprendizaje girara en torno al horario del estudiante y no al del centro. El Reed Center ha sido capaz de alcanzar todos estos objetivos. Una evaluación extensiva a lo largo de un periodo de 2 años mostró que los estudiantes que dedicaron 116 horas al aprendizaje en el centro recuperaron 3 años de su capacidad lectora y 2 de sus destrezas en matemáticas. A pesar de que los logros alcanzados eran impresionantes, lo que más sensación me causó fueron las respuestas a las entrevistas que mantuve con toda una serie de hombres y mujeres jóvenes que habían encontrado una nueva esperanza y un nuevo significado para sus vidas. Les pregunté a los estudiantes si el personal del centro les ayudaba a conseguir sus objetivos. Un estudiante contestó, abre comillas, me gusta que se salgan del camino trazado y ayuden individualmente a quien lo precise. Esto es lo que más me gusta. Todo el mundo recibe atención. Aquí vienen y te preguntan si tienes problemas. Cierra comillas. Otro alumno declaró, abre comillas, los profesores son amistosos y me dedican parte de su tiempo. Son afectuosos. A veces estoy cansado y Bob encuentra tiempo para pasear un rato conmigo. Esto hace que siga viniendo. Cierra comillas. No obstante, describían un entorno relajado, centrado en el trabajo. Un estudiante dijo, abre comillas, yo solo vengo 2 horas. Ellos te ponen en marcha, te prestan atención. Cierra comillas. Otro alumno también opinó acerca del centro, abre comillas. Es excelente, dan en el blanco. Hay algunas cosas que me frustran, pero se sientan atrás y me ayudan a relajarme. En la escuela donde iba antes, las aulas eran demasiado grandes para haber podido hacer lo mismo. Cierra comillas. Cuando les pregunté si recomendarían el centro a otras personas, todos dijeron que sí. Entre paréntesis, algunos estudiantes ya habían inscrito a otros en el Learning Center. Según uno de ellos, abre comillas, tenemos una enseñanza en correspondencia directa, 1 a 1, sin presión ni estrés, así como un buen ambiente y una buena plantilla de personal, cierra comillas. Otro respondió, abre comillas, el conocimiento es poder y la educación será más útil a largo plazo, cierra. Finalmente, otro alumno dijo, abre, los profesores son abiertos, amables, afectuosos y te tratan como si todos fuéramos una familia. Cierra comillas. Comentarios. Muchos estudiantes que vienen a este centro han abandonado las escuelas públicas u otros programas de alfabetización oficiales.
De sus comentarios se desprende claramente que necesitan un entorno de aprendizaje diferente del que se da en la mayoría de las escuelas en la actualidad. Cuando se les ofrece un nuevo enfoque y la oportunidad de aprender, sobresalen en lectura y matemáticas de una forma que les hace sentirse admirablemente bien consigo mismos. Una provincia completa. Durante los últimos años de la década de 1970, cuando en los Estados Unidos se estaba volviendo a los fundamentos, las escuelas públicas de Toronto, en Ontario, Canadá, emprendieron un camino menos transitado. En primer lugar, se preguntaron a sí mismas qué es lo que sus estudiantes necesitarían para incorporarse al mundo del futuro como ciudadanos formados y cómo los profesores podían facilitar la satisfacción de esta necesidad. Así, junto a estudiantes, padres, educadores y la comunidad general de Toronto y la provincia de Ontario, pusieron en marcha una misión basada en el tipo de personas que querían abandonar sus escuelas tradicionales. Lo que resultó de todo ello fue una declaración que centraba su atención en las necesidades de los estudiantes. Los barrios y sus escuelas eran la fuente principal para determinar la mejor forma de alcanzar esos objetivos. En la Agenda Americana, un informe que emitió una noche la cadena ABC, el ministro de Educación explicó que la mejor manera de educar a todos los niños no existe. Entonces, Bill Blakemore, el entrevistador de ABC, impresionó a la audiencia cuando mostró la lista de los ingredientes clave de la misión de Toronto, la cual tenía como objeto la formación de los niños y su incorporación al mundo adulto. Disfrutar con el aprendizaje, pensar con claridad, sentir profundamente, actuar con prudencia, trabajar con los demás, ser capaz de solucionar problemas, respetar otras culturas, tener habilidades básicas. Los profesores se han convertido en facilitadores en las escuelas de Toronto mediante la utilización del aprendizaje activo y la implicación y el compromiso del estudiante. El aprendizaje cooperativo, en el cual los alumnos trabajan en parejas o en grupos de 4, es una parte integrante de la jornada diaria en la escuela. Se utiliza para difundir las oportunidades educativas y para aportar armonía a un sistema escolar cuya diversidad es tanto étnica como cultural. El noticiero de ABC mostró a 2 niños de diferentes etnias mientras escribían juntos en un libro. Cuando el entrevistador les preguntó qué estaban haciendo, contestaron: «Estamos escribiendo un libro». Planeaban publicar su libro y colocarlo en una biblioteca en la que otros estudiantes pudieran leerlo y aprender de él. Rexford Brown, de la Comisión de Educación de los Estados Unidos, que visitó las escuelas de Toronto, explicó en la entrevista de la ABC que el sistema educativo en los Estados Unidos solo exigía pasar un listón de destrezas mínimas y de nivel bajo. Entre comillas, hemos pedido algo menos y hemos obtenido algo menos. Observaciones finales. Es evidente que nuestros entornos de aprendizaje necesitan cambiar. Hay numerosos ejemplos de modelos eficaces a largo plazo, de programas centrados en la persona que proporcionan una estructura para este cambio, aunque algunos objetivos se puedan alcanzar siguiendo caminos distintos. El sistema escolar de Toronto, la HSPBA, la Escuela Libre de Nueva Orleans y muchas otras escuelas representan la punta del iceberg, la oportunidad de lograr una comunidad de aprendizaje revitalizada y transformada. A los estudiantes que hemos conocido en este capítulo se les dio la oportunidad tanto de aprender
como de facilitar el aprendizaje de los demás. Ser un facilitador del aprendizaje requiere tener una perspectiva especial de la vida. Los facilitadores no son artistas ni estrellas, sino personas que sitúan las necesidades e intereses de los estudiantes en primer lugar. En los próximos capítulos empezaremos a entender la dinámica de la gente que va más allá de la simple actividad docente para facilitar el aprendizaje de los niños y los jóvenes. A menudo pienso que el filósofo chino Lao Tse describió al mejor facilitador hace 2500 años. Quiero terminar este capítulo con sus palabras. Un líder es mejor cuando la gente apenas sabe de su existencia. No es tan bueno cuando la gente le aclama y le obedece, pero cuando es peor es cuando la gente le desprecia. Si no consigues honrar a la gente no te honrará. Pero de un buen líder que hable poco, si hace bien su trabajo y cumple sus objetivos, dirán: esto lo hicimos nosotros.